Hola, Pol, molt benvinguda a Terrícoles. Hola, bona tarda. Hola, Pol, tu ets filòsof, teòric queer i transfeminista. Imparteixes classes d'Història Política del Cos i Teoria de Gènere a la Universitat de Nova York. Has estat responsable de programes públics al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, al MACBA, i també a la darrera edició de Documenta. Exacte. I entre la teva obra, les teves conferències, els teus llibres, no? Jo diria que hi ha un punt comú. D'una banda, ens ofereixes una gramàtica que no era comú, no? Que era una gramàtica poc habitual, però, a més, jo crec que persegueixes de construir la creació cultural de la normalització, ¿no? ¿Es así? ¿Por qué? Bueno, quizá porque una de las cosas que yo he intentado hacer es pensar a partir de la posición social desde la que yo estaba, en la que supuestamente era imposible producir conocimiento, ¿no? Es decir, que históricamente hay un conjunto de cuerpos y de sujetos que están marcados como sujetos infraciudadanos, sujetos que no pueden tener acceso a las técnicas de gobierno y que tampoco pueden tener acceso a los lugares de producción de conocimiento, ¿no? Entonces, yo he empezado a pensar desde esa posición dislocada. Y por tanto soy muy sensible, digamos, percibo con alta sensibilidad los lugares de normalización, ¿no? Aquellos espacios que buscan normalizar el sujeto, no solamente aquellos sujetos que podemos imaginar que somos minoritarios o subalternos, sino cómo la normalización se produce constantemente y opera sobre todos los cuerpos, sobre todos los sujetos. Alguien que te ve ahora mismo puede llegar a no entenderte, porque a priori, si te ven, pues pareces una persona totalmente normal, ¿no? Bueno, soy una persona totalmente normal, por otra parte, ¿no? O lo que la sociedad considera normal. Sí. Entonces, ¿dónde está el clic de la diferencia? O sea, porque la persona que está delante mío ahora mismo quizás no era la persona que había en el momento que empezaste todo este proceso. Bueno, no, porque es verdad que me fue asignado, digamos, sexo femenino en el momento de nacimiento y luego pues recorrí una larga deriva de crítica, de experimentación con mi propia subjetividad que me llevó en un momento dado a tomar decisiones que no fueron decisiones, digamos, no, la decisión, por ejemplo, de cambiar de sexo, supuestamente, ¿no? En parte yo me opongo un poco a esa definición de cambiar de sexo, ¿no? Porque cambiar de sexo sería algo así como cambiar de calle en un universo en el que solamente hay dos calles, ¿no? O algo así, como la gente decía, de pasarse de acera o algo así, ¿no? Pero claro, el espectro o el paisaje de la producción de la subjetividad es mucho más complejo que ese, ¿no? Entonces, es verdad, aparentemente yo supuestamente antes me situaba en una posición de feminidad o era identificada como estando en una posición de feminidad y ahora he escogido también por las opciones que me da la legalidad del contexto del Estado español, situarme en la masculinidad y por tanto ocupo una ficción política que es masculina, ¿no? Pero tampoco hay más opciones que la femenina y masculina. En este contexto no, en este contexto político no hay más opciones. ¿Qué contexto habría otras opciones? Bueno, a mí lo que me da la impresión es que la legalidad, las instituciones normativas, que son en realidad todas las que conocemos, es decir, cuando digo instituciones normativas no quiere decir que haya otras que no lo son, es decir, el colegio, el hospital, los medios de comunicación... Las instituciones que nos rodean, las que nos constituyen como sujetos y que nos permiten entrar en el ámbito de lo social, todas ellas están regidas y determinadas por la diferencia sexual, ¿no? Está claro en el caso del colegio, está claro en el caso incluso del hospital en el momento del nacimiento, pero también en instituciones que parecen más sofisticadas, ¿no? Todas desde incluso el ámbito del mercado, que podría parecer mucho más flexible para adaptarse a los distintos consumidores. Por ejemplo, cada vez que vas a comprar un billete de avión te dicen masculino, señor o señora. Bueno, pero ¿qué le importará a la compañía aérea? Es decir, es que la compañía aérea te mira como un reproductor sexual, te mira como alguien que como un portador de esperma o de óvulos. Es decir, es complejo, ¿no?, entender por qué
hemos segmentado todo el ámbito social en ese binario tan absolutamente normativo, ¿no? Entonces, en ese espectro, obviamente, bueno, hay dos opciones. Entonces, yo lo que he hecho es, de alguna manera, desidentificarme de la feminidad, y a través de una deriva que tiene que ver con eso que yo llamo las tecnologías de producción de género, que algunas pueden ser relativamente sofisticadas, como pueden ser las hormonas, pero otras son, digamos, que están accesibles para casi todo el mundo, ¿no? Es decir, que son desde una cierta performance de la feminidad o de la masculinidad, que es aprendida, por supuesto, hasta el lenguaje, hasta la escritura. Es decir, que yo utilizo, por ejemplo, la escritura como una tecnología de producción de género también. Y bueno, pues he ido en esa deriva experimental, me he ido aproximando a algo que parece que socialmente se identifica con la masculinidad, pero claro, yo soy un hombre trans, no soy un hombre cisgénero, ¿no? Es decir, llamamos cisgénero a aquellas personas que, habiendo sido asignadas un género en el nacimiento, se identifican con ese género natural y lo ven como algo que absolutamente les pertenece, ¿no? Sí. Y que es normal. Y bueno, pues otros simplemente estamos en un proceso de desidentificación, y habría varias maneras de colocarse ahí, ¿no? La manera más habitual es como usuario o paciente de las instituciones médicas y hospitalarias, que para aceptar ese proceso de transición o de cambio de género te piden que te identifiques como disfórico de género, ¿no? Como enfermo mental, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esa es una posición a la que yo he intentado resistir en cierta medida, pero que tampoco, es decir, las opciones que tienes socialmente para construir el género y la sexualidad, para construir cualquier ficción de subjetividad, no solamente las de género y sexualidad, sino las ficciones de subjetividad raciales, de nacionalidad, de ciudadanía, son muy limitadas, y por tanto uno no juega en un ámbito de libertad absoluta, ¿no? Sino de restricciones negociadas, de algún modo. Y en este proceso tú ahora mismo te encuentras más cómodo, de alguna manera, que la opción que tenías antes, que se te había dotado. O sea, porque bueno, has hablado de que es un proceso en el cual no solo es la transformación del género que se ha otorgado, sino que hay una performance, hay una forma de entender la persona y el ser y el estar en el mundo, ¿no? Sí. Hay una transformación total. Por lo tanto... Bueno, yo no diría que es total, o sea, que la transformación es total. Yo diría que... o más compleja, perdona, sí, sería... Sí, yo creo que yo siempre pienso que sigo siendo el mismo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que sigo siendo el mismo, pero porque lo que me caracteriza es la experimentación y es el proceso que me interesa, ¿no? Entonces, no lo veo como, es lo que te decía antes, no lo veo como cruzar el muro de Berlín o algo así, ¿no? Como, bueno, estás al otro lado, ¿no? Sino que lo veo como... Pero hablabas de muerte de Beatriz. Sí, hablaba de muerte de Beatriz porque cuando inicié el proceso de cambio de sexo legal, porque llegó un momento que, precisamente por esa deriva experimental hormonal que afecta a mi propio cuerpo, yo ya no podía utilizar mi pasaporte femenino, no podía utilizar mi tarjeta de crédito femenina, y con lo cual, es decir, todas las prótesis institucionales, burocráticas, claro, que te permiten existir como sujeto en una sociedad, para mí ya no eran válidas, ¿no? Entonces, en ese momento, esta es una situación de discapacidad, ¿no? Eso es muy interesante también en relación con las luchas que llevan a cabo aquellas personas que son asignadas a la categoría de discapacidad desde que nacen, ¿no? Porque la cuestión de la capacidad o la discapacidad tiene que ver con un conjunto de prótesis sociales que te permiten convertirte en válido. En ese momento, por ejemplo, cuando yo tenía un pasaporte que ya no parecía mi pasaporte, cada vez que iba a cruzar una frontera, la persona de la frontera o la aduana me decía, perdone, pero no es su pasaporte, entonces o no es usted. Yo decía, bueno, efectivamente no soy yo, pero casi, en parte sí. O sea, entonces, bueno, llegó un momento que yo tuve que decidir también que iniciaba un cambio legal, por tanto de nombre, y en ese cambio, bueno, pues tienes que, digamos que las opciones que legalmente se ofrecen a ti, de nuevo, son un nombre masculino o un nombre femenino. Yo, sin embargo, por ejemplo, trabajé con una abogada y conseguimos que mi nombre legal fuera Paul Beatriz. O sea que en parte, es decir, bueno, yo no me identifico con aquellos compañeros míos trans, por ejemplo, que piensan que
es decir, que no detestan su nombre femenino o que no consideran que esa parte de su vida tuviera significado. No, para mí Beatriz es simplemente una parte de Paul. Sí. Y por tanto, pues yo soy Paul Beatriz. Es una parte que está reencarnada y siempre seguirá, ¿no? Podemos decir. Sí. Sois dos. Bueno, sí, o dos, somos, o uno. Bueno, somos muchos, o sea, sí. A veces me gusta decir que, bueno, somos como un pequeño parlamento ya, o sea, somos muchos. Ya llegaremos al parlamento, ya llegaremos al parlamento de los cuerpos. Todo este proceso te ha hecho de alguna manera adquirir cierta empatía hacia la minoría, es decir, como lo has experimentado en tu propia carne. Yo lo que veo es que todos los trabajos que propones, sobre todo en el marco más de la gestión, sí. Hay una cierta sensibilidad por la mirada, ¿no?, de esa minoría, ya sea una minoría de género, una minoría racial, una minoría de la manera que se considere, ¿no? Fíjate, yo diría que casi últimamente estoy aprendiendo a tener un poco de empatía con la mayoría. Al revés. Al revés, en el sentido en el que es verdad que por mi propia trayectoria de activista de género y sexual, ese era el lugar desde el que yo pensaba, era mi lugar situado, ¿no? El lugar en el que yo podía establecer alianzas y relaciones críticas era el lugar de la minoría. Y de hecho, evidentemente, todo el trabajo que he hecho desde la universidad, al museo, a las exposiciones, tiene que ver precisamente con cómo las minorías o los grupos subalternos tienen acceso a espacios de producción de visibilidad, a espacios de legitimación del saber, a espacios de producción del saber. Entonces, esa ha sido mi trayectoria, pero es verdad que de repente, como tú decías, al verme en esta encarnación y esta ficción política singular que es Paul, ¿no?, pues de repente, bueno, claro, hay veces que me encuentro en el grupo de los hombres heterosexuales blancos, ¿no? Y de repente digo, la mayoría. ¿Qué hago yo aquí? Con ¿no? poder. Claro, y entonces desde ahí también es como que estoy empezando a mirar la dimensión minoritaria de la mayoría, ¿no? Cómo la mayoría, en el fondo, también sufre un proceso de alienación que tiene que ver con ser considerado siempre como visible y mayoritario, cuando en parte tampoco es cierto, ¿no? Entonces, bueno, digamos que yo estoy en esa tensión, ¿no? Como pero para mí mayoría y minoría no son una cuestión de número. Es decir, que para mí la minoría es eso que Félix Guattari y Deleuze llamaban una reserva revolucionaria, ¿no? Entonces esa reserva revolucionaria puede estar en muchos lugares. A veces, a mí lo que Supongo que es respecto a cómo la institución lo tiene en cuenta. Por ejemplo, si miramos a la apartheid, había una mayoría negra, pero era considerada como deseos de una Exacto. mayoría. Exacto. Es decir, o por ejemplo, exacto, en el caso del apartheid es clarísimo. Me he hecho lío, pero bueno, te has entendido, no, ¿no? es exactamente esto. En el caso, exactamente, es decir, en el caso del apartheid, el 85% de la población es una población negra y, sin embargo, ¿quién controla eso que con Foucault yo llamo las tecnologías de gobierno? Es decir, los lugares desde los que imaginamos cómo se vive colectivamente, bueno, pues es la minoría blanca, ¿no? Y sin embargo esa minoría blanca actúa como mayoría y la minoría como reserva revolucionaria está en la mayoría. Lo mismo ocurre en el caso del feminismo, ¿no? Las mujeres, eso que supuestamente son las mujeres, bueno, pues son más de la mitad de la población, sin embargo son una minoría tanto política como incluso en términos de representación aún en las instituciones culturales, es decir, siguen siendo una minoría, ¿no? Y respecto al feminismo, has hecho el mismo proceso de transformación, porque antes comentabas que había un feminismo disidente, ¿no? Ahora puedes ver el feminismo mayoritario, ¿me explico? ¿O el feminismo disidente es más válido que el mayoritario? Bueno, de alguna manera, yo creo que el feminismo es un ámbito de pensamiento muy complejo. Yo diría que poco a poco nos daremos cuenta que el feminismo es la gran aportación filosófica e histórica del siglo XX, junto precisamente con los movimientos de lucha por los derechos civiles y los movimientos anticolonización, claramente. Y es por tanto un pensamiento proteico y muy complejo, ¿no? Entonces cuando se dice feminismo y se identifica el feminismo con las mujeres, creo que es un error, ¿no? Porque en parte, es decir,
de qué mujeres se habla cuando se habla de feminismo. Entonces, a mí siempre me ha interesado aquello que de alguna manera desbordaba el espectro de la identificación natural entre el feminismo y las mujeres, ¿no? Es decir, cuando son las trabajadoras sexuales mujeres, obviamente no para todas las feministas, ¿no? Son las mujeres migrantes mujeres, estamos en la misma situación, ¿no? O, por ejemplo, la posición excéntrica que tienen las lesbianas o las personas pansexuales o incluso las mujeres trans con respecto al feminismo, ¿no? Entonces, esos espacios que desbordan de la posición natural que supuestamente es el sujeto mujer, que evidentemente es el sujeto mujer blanca heterosexual de clase media. A eso me refería. Exacto. Que en parte que también está en un proceso de revolución, de contextación, es decir, esa no es una posición de dominación. No estoy diciendo que las mujeres blancas heterosexuales de clase media tengan también acceso a todas las técnicas de gobierno, tengan acceso a los espacios de reproducción del saber. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que a menudo producen un discurso feminista que excluye en realidad la mayoría de las mujeres, ¿no? y les fuerza a posiciones que son excéntricas. Entonces yo he pensado desde las alianzas que están fuera del feminismo naturalista, por decirlo de algún modo. Perfecto. Y si, vamos a retomar un poco el tema de la institución, ¿no? Sí. Y en este caso la institución cultural. Tú has estado dentro de grandes instituciones, ¿no? Que producen nada más imaginarios, como puede ser el MACBA, ¿no? Y también ahora mismo acabas de venir de Documenta, que has creado un programa muy específico y además diferente, porque proponías un programa público que era paralelo o tenía un peso muy importante dentro de lo que era también el programa expositivo. ¿Cómo concibes tú la institución dentro de este marco? Bueno, para mí la institución es un lugar absolutamente clave, ¿no? No soy, aunque vengo del activismo, no formo parte de ese conjunto de activistas que creen que todo el trabajo crítico se debe hacer fuera de las instituciones y que las instituciones son espacios de corrupción y que no se puede hacer nada con ellos y tal, ¿no? Sino que desde el principio, creo que desde mi propio exilio intelectual, si se puede llamar así, incluso de exilio sexual o político, ¿no? ¿Cuándo empezó ese exilio? Nueva York. Uy, ese exilio empezó, fíjate, que yo diría que en 1991. ¿Y todavía estás en el exilio? Todavía, bueno, ahora ya se puede decir eso casi, bueno, no sé, estando en Cataluña casi uno está de alguna manera en un cierto exilio también, ¿no? Pero... Sí. Bueno, sí, incluso con respecto a mi propio cuerpo, es decir, que la cuestión del exilio para mí es una noción que me interesa profundamente, ¿no? Es decir, estar exiliado con respecto a tu propio género, tu propia sexualidad, estar exiliado con respecto a tu propia lengua, ¿no? Exiliarte, es decir, no hablar tu lengua porque tu lengua tampoco es ninguna. Mi relación con el castellano, por ejemplo, es una relación extraña, porque en principio es mi lengua materna, pero yo casi ya no la hablo. O sea, quiero decir que de vez en cuando hablo un castellano fatal, porque me paso el día hablando otras lenguas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, quiere decir que para mí el exilio es constitutivo, ha formado parte de quién soy, ¿no? Bueno, pero hablábamos de la institución, volvamos a la institución. Lo que quiero decir es que yo no me sitúo en una posición exterior a la institución, porque creo que precisamente cambiar el ámbito político y social tiene que ver precisamente con transformar las instituciones, ¿no? Es decir, no creo que haya una fuera de la institución. Hay instituciones más y menos formalizadas. Un squad es también una institución, pero es una institución que no está dentro de las instituciones estatales, sino que es una institución paraestatal o exterior a los brazos del Estado, ¿no? Estamos hablando de instituciones estatales e instituciones culturales. Instituciones culturales, pero Sí. Lo que quiero decir es que el ámbito de las instituciones culturales se puede ver también como un paisaje tremendamente complejo, ¿no? En el que hay algunas instituciones que están, digamos, muy cristalizadas, que tienen formas muy fijas, y otras que permiten un cierto grado de flexibilidad. Y, por ejemplo,
aunque yo en principio me formé, digamos, en instituciones tremendamente, yo diría, en parte conservadoras, ¿no? Porque fíjate que yo estudié filosofía con los jesuitas, una cosa más, una institución ya más, digamos, medieval y eclesiástica ya no es posible, ¿no? Pero bueno, de ahí fui a Estados Unidos, estudié en el New School for Social Research, que es una universidad fundamentalmente hecha por judíos que emigraron de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí fui a Princeton, que también es una universidad tremendamente, digamos, conservadora, ¿no? Y por tanto una institución muy normalizadora que fue una en Estados Unidos de las últimas instituciones, por ejemplo, en aceptar mujeres o en aceptar personas no blancas dentro del estamento de los estudiantes o de los profesores. Pero yo me refería, Paul, más bien en tu labor dentro de los programas públicos, ¿no? La propuesta que haces. Pero te contaba esto para explicarte por qué en un momento dado, yo que soy alguien que de alguna manera me sitúo totalmente en el ámbito universitario, acabo dejando ese ámbito para encontrar otros espacios en los que sea posible crear un imaginario político más amplio que el de la universidad. En el sentido en el que en la universidad, por una parte, la división de las disciplinas es muy estricta, hay una especialización tremenda del saber y además hay una finalidad muy clara, es decir, alguien que viene a la universidad a estudiar, no sé, pues me da igual que sea arquitectura que arqueología, su ideal es evidentemente convertirse en un profesional de la arquitectura o de la arqueología, ¿no? Pero ¿no crees que pasa lo mismo en las instituciones culturales, que se han de alguna manera academizado, se han enclaustrado en una forma de hacer, que ese cambio que tú proponías o que tú propones de cambio de imaginarios cuesta cada vez más, o hay espacios para que haya como un laboratorio de experimentación para el cambio de imaginario? Bueno, yo creo que en todo caso mi trayectoria vital, digamos, desde la universidad al museo o a los espacios expositivos tiene que ver con la búsqueda de esa posibilidad de experimentación. También la búsqueda de poner en diálogo tres colectivos ciudadanos o sociales o políticos que en general no dialogan, ¿no? Que son, por una parte, el ámbito académico universitario, por tanto, de la crítica cultural, de la producción de conocimiento, si quieres, más universitario sofisticado; por otra parte, el activismo, que en general se caracteriza por ser bastante antiintelectual. ¿Y callejero? Y callejero, es decir, que son efectivamente, pero eso es muy interesante porque también comparten espacios muy distintos, es decir, la universidad no es la calle, ¿no? Y algo interesante sucede cuando los estudiantes de repente salen a la calle o cuando la calle entra en el ámbito universitario, pero esos son precisamente momentos que entendemos o caracterizamos como momentos de pequeña revolución, ¿no? Porque esos son compartimentos estancos que normalmente no deben mezclarse, ¿no? Y luego en ese triángulo, yo diría, de manera muy importante, el arte, ¿no? El arte, que también durante mucho tiempo ha estado absolutamente desconectado tanto de la crítica cultural como del activismo, ¿no? Y que empieza a reconectarse, yo diría, en los años a partir, bueno, evidentemente en la trayectoria de las vanguardias hay siempre ese momento de conexión, es decir, la vanguardia es precisamente el momento en el que esos tres elementos conectan, y de manera mucho más importante, en todo caso, para mi propia trayectoria, a partir de los años 60 y 70, con ese momento, digamos, en el que las minorías subalternas empiezan a reclamar una visibilidad, una producción de discurso, una toma del espacio y de esas instituciones que son técnicas de gobierno, que son lugares en los que se produce la diferencia entre la verdad y lo falso, por tanto son auténticos aparatos de verificación, es decir, son lugares de producción de valor inmaterial importantísimo, y por tanto hay un momento en el que, sobre todo al principio en Estados Unidos, pero después también en Europa... Eso que te iba a comentar, en Estados Unidos sí que se produce en los años 60-70, pero en Europa esa minoría subalterna yo creo que está renaciendo ahora. Bueno, yo lo veo como un proceso mucho más largo y que en realidad, evidentemente decimos empieza en los años 60-70, pero a mí me interesa mucho, por ejemplo, el momento incluso de la Revolución Francesa o de la Revolución de Haití, que no consideramos nunca como la revolución, pero para mí es la gran revolución, es la primera revolución de esclavos contra las minorías blancas colonizadoras, que de alguna manera acaba teniendo
sus momentos de rebote o de repercusión mucho más tardía, después en los años 40 y 50, los movimientos de descolonización, y que también tiene, digamos, otra manera de expresarse, incluso en la propia Revolución Francesa. Y, por ejemplo, me interesa cómo en la Revolución Francesa no solamente se trata de derrocar la monarquía, sino que se trata de hacer que los espacios, que eran espacios de únicamente de producción de placer visual, de producción de saber y de conocimiento para el monarca o para las clases aristocráticas, sí. De repente lo que ocurre después de la Revolución Francesa es que el Louvre se convierte en el primer museo republicano, es decir, que se deja entrar a la ciudad, se deja entrar al pueblo, entre comillas, ¿no? Y por tanto a la calle, dentro de ese espacio, que era un espacio en principio donde solamente se construía el gusto, el placer visual de una élite. Exacto, de una élite, ¿no? ¿Se puede llamar eso como una democratización de la, absolutamente. De la cultura? Es Exacto. Que yo contigo ya no sé si llama democratización o no, sí, tengo mis dudas. No, yo creo que sí, en ese sentido yo casi, o sea, yo que me eduqué con Derrida, yo en ese sentido soy un derridiano, porque lo que creo es que la democracia no está realizada, la democracia es la democracia por venir. Es un proceso. Es un proceso, pero un proceso larguísimo, abierto y tremendamente crítico y arriesgado. La democracia no es un estado de cosas, ¿no? Entonces es esa deriva experimental la que es necesario impulsar dentro de las propias instituciones para que las instituciones estén en un proceso constante de democratización. Y por lo tanto tienen que tener en cuenta esta minoría de la que hablábamos, sé que sea una minoría o por lo tanto toda la población o ciudadanía que existe en un lugar. En parte, claro, en parte la cuestión es cómo el museo al final acaba convirtiéndose en una tecnología que permite definir quién es el ciudadano. Es decir, que a mí, por ejemplo, en el museo no me interesa, en el museo o en una institución cultural, no me interesa tanto no me interesa tanto dirigirme a un público que ya existe, ¿no? El supuesto encuentro del gestor cultural o del comisario con el público local, ¿no? Un público que ya existe, ¿no? Creo que la tarea de una institución es precisamente la construcción de una ciudadanía que no existe. Entonces, no tanto, por ejemplo, ahí te puedo dar un ejemplo muy claro. Muy rápido porque se nos acaba... Cuando empecé a trabajar en el MACBA, por ejemplo, y empecé a trabajar mucho sobre cuestiones de feminismo, todo el mundo me decía, lo que tú haces no existe en Barcelona y no tiene ningún interés aquí porque esto no existe, ¿no? Pero no se trataba de encontrarse con el público local que ya... Da respuesta a ese público. Exacto, sino precisamente... Exacto. Esto es una cuestión, el espacio, para resumir. La institución cultural es un espacio de transformación social. Es un espacio de transformación, eso seguro, que es siempre un espacio de transformación social, seguro. La cuestión es en qué se puede transformar, es decir, en qué es lo social y cómo podemos transformar lo social. Se nos ha acabado el tiempo, se nos han quedado tantas cosas en el tintero. Muchísimas gracias. Por acompañarnos, Pol. Gracias a vosotros. I no sé si estaràs per aquí, per Barcelona, ya després d'Alemanya. Estaré un tiempo por aquí, por Barcelona, me quedaré cerca y en todo caso atentísimo a lo que ocurre hoy en Barcelona, que me interesa muchísimo, porque no hemos hablado de eso, pero me parece que es uno de los lugares más importantes hoy en Europa para entender precisamente la transformación democrática y por tanto voy a estar muy cerca de Barcelona yendo y viniendo. Moltíssimes gràcies i fins aviat, Pol. Gràcies.